Es más que posible que la semana pasada vieses un episodio y me vieses con el mismo jersey y a José Antonio también con el mismo jersey. No es, No tenemos no es, otro. no es fruto de la casualidad. Es que nos mantenemos aquí en la misma grabación. Si os vais al episodio anterior con Alex Salgado, pues veréis que en algún momento de la conversación aparece, sobre todo al final, por supuesto, aparece el compañero con el que estamos hoy. Nacho, más conocido como el Role, medio de comunicación, periodista especializado en vela, en deportes deportivos acuáticos del mar, podríamos decir, ahora nos lo dirá. Nacho, bienvenido a Campus Podcast. Hola, Pues un Nacho. placer, un auténtico honor estar aquí y nada, a ver qué le podemos contar a la gente, pero seguro que como siempre, batallitas de los que nos han llevado al final a estar hoy aquí compartiendo micro. Pues bienvenido, Nacho, y un placer tenerte con nosotros. Y además, bueno, pues como bien decía Pachi, aquí practicando con el ejemplo, y aprovechamos también para dejar caer también pues algún consejo, ¿no? A la hora de los que quieren dedicarse a hacer podcast o que ya se dedican y quieren mejorarlo o que quieren empezar con todo esto. Y es que aproveches las sesiones, es decir, cuando tengas que grabar varios programas o tengas invitados, pues intenta un poco agruparlo porque, como bien decía Pachi, pues hombre, el esfuerzo ya de prepararse la cámara, los micros, tal, la ropa y tal, bueno, luego, si tienes de a dos jerseys tal, para poderte cambiar uno y otro en la entrevista, pues mejor también. Si no, no pasa nada, pero lo importante es eso, agrupar y aprovechar los espacios para grabar y hacerte pues un 2x1 que estamos haciendo hoy aquí en Campus Podcast. Y Nacho, yo creo que la primera pregunta es obligada, ¿no? Porque ya los que te conocen, lógicamente, pues ya han llegado aquí, ya han visto la descripción, ya han visto la cover del podcast, pero para los que no, quién eres, qué haces y cómo te metiste en esto de contar cosas delante de un micrófono. Hala, así como que no, Pues sin al más final, lioso. sí, yo soy periodista de toda la vida, de la vieja escuela, de los que todavía cuando empezábamos se pagaban sueldos decentes y esas cosas y se valoraba la información y había menos interés. Bueno, sí, intereses siempre los ha habido, pero como que la cosmética estaba más cuidada, ¿no? Parecía que trabajábamos y que nadie se metía en nuestro trabajo y estábamos bien considerados y todas estas cosas. Pero bueno, y uno de los medios que me apasionó desde el minuto cero fue la radio. O sea, yo al final las primeras prácticas las hice en una radio que no sé si existirá todavía, la 97.7 aquí en Valencia. Y además coincidí con gente que hoy en día se dedica al mundo del podcast, con lo que 30 años después ahí seguimos en la batalla. Y estuve muchísimos años, 20 casi, trabajando en el Marca. Y durante prácticamente los últimos 10 me especialicé en el mundo de la vela con motivo de la llegada de la Copa América Valencia, que bueno, la gente para la que no lo conozca es un poco como el Mundial de Fútbol, pero en versión de barcos, ¿no? Es donde el trofeo deportivo más antiguo del mundo y acabé hechizado, o sea, porque al final la vela es un deporte que tiene muchísimos prejuicios, pero no los tiene por el deporte, sino por todo lo que rodea el mundo de los grandes barcos, ¿no? Al final la gente le hablas de vela muchas veces y se piensa en el Fortuna o en los grandes yates con los que los El millonarios... bribón. Y yo iba a decir el Exacto, el bribón. Bribón, iba a decir el Bribón, pero no, porque el Bribón sí que era un velero y un velero maravilloso. De hecho, ahí han navegado algunas de las mayores estrellas que tenemos. Además, el barco que tengo aquí detrás en la foto que tengo aquí en el despacho. Y eso, el Bribón sí que es un buen caso de lo que es el deporte de la vela, porque gracias a él han salido campeones olímpicos y gente que luego ha navegado muchísimo. Pero el caso del Fortuna, en este caso, sí que es verdad que la gente le viene tú le hablas de vela y muchas veces le viene a la mente eso, y no. O sea, al final tú puedes navegar por 20 euros 2 horas y aprender. Y yo he tenido barco y me lo compré por 14.000 euros y lo revendí por 12.000 y me iba a Ibiza cuatro veces todos los veranos con él. Entonces, bueno, al final me enganchó la magia del deporte y decidí en un momento dado, cuando ya me dejé el Marca, unir mis dos grandes pasiones, ¿no? Por una parte, el mundo de la radio, que tenía ahí. Yo, de hecho, estuve dirigiendo un par de años Radio Marca Valencia aquí cuando se creó, pero claro, eran 8 horas al día hablando de fútbol y me faltaba unirle la otra pata, ¿no? Que era la pasión de los barcos. Y con esa idea, pues me metí en el sueño de crear un proyecto de podcast, porque en ese momento vi que era la realidad de la radio, ¿no? Al final, el mundo del podcast, y vosotros lo contáis de maravilla. De hecho, yo para aprender cómo hacerlo y ahorrarme muchos errores en el camino, os vi a muchos de los expertos en este mundo, porque yo al final lo arranqué hace 5 años y yo a Iván, por ejemplo, lo seguía prácticamente desde que me empecé a interesar en esto porque explica de maravilla todo lo que luego te encuentras a la hora de la realidad. Y a mí me ahorró, por ejemplo, él. Me acuerdo también
un estudio, una especie de serial que hizo Franny Zuzquiza sobre, no me acuerdo si llamaba la guía del podcasting o algo así, El cuaderno y de podcasting. eso a mí me ahorró una brutalidad en horas de investigación, porque al final cuando arranqué el proyecto, luego al final cada proyecto tiene sus peculiaridades y tienes que ir retocando siempre. De hecho, un poco el reencuentro, el hecho de haber conocido yo a Iván, ha sido un poco parte de eso, ¿no? De pese a tener un producto maduro, decir, joder, es que esto tiene tantos posibles caminos que me encantaría dar los pasos correctos para ahorrarme sufrimiento, inversiones inútiles y al final llegar a mi objetivo con sentido. Entonces, un poco esa fue la tercera pata que se introdujo, ¿no? Por una parte la radio, por otra la vela y por otra ese mundo del podcasting, el que yo estoy completamente enamorado porque me pasó lo mismo que imagino que al 99% de la gente que se anima a hacer un podcast, que es que tú primero te enganchas al formato como usuario. Entonces, ya que te encanta, dices, coño, si a mí me encanta, a mucha otra gente le gustará con lo que voy a tirar por ahí. Y acabe formando eso, el proyecto del Role, que es un podcast semanal en el que todos los sábados hablamos de todo lo que pasa en el mundo de la vela de competición, y no solo ya de la vela de competición, sino también aventuras como la gente que se anima a dar vueltas al mundo, familias que lo han dejado todo y se han metido en un barco con sus bebés igual a vivir a bordo. Y al final es un tema que tiene también un gran acople en el mundo del podcast por el tema del nicho, ¿no? Al final yo creo que un podcast, cuanto más especializado es o cuando se dedica a un mundo más concreto, más fácil es que tus potenciales oyentes te descubran. Y yo creo que en el mundo de la vela pasa exactamente eso. No hay oferta de comunicación en los grandes medios, con lo que la gente anda buscando dónde hay otros locos a los que les guste lo mismo que él. Y eso creo que ayudó mucho desde el principio a que el Role funcionara. Y ahora en febrero cumplimos 5 añitos, llevamos casi 300 capítulos, saqué 2 series alternativas o 2 formatos de podcast alternativos, uno de entrevistas largas, también es algo muy habitual y que funciona muy bien en el mundo del podcast, y un serial sobre la historia de la Copa América, ¿no? La regata que os contaba al principio, que fue la que a mí me dio el salto al mundo de la vela. Pues bueno, me lancé también con un serial que ya está acabado, ahora me falta hacer solo el de la última edición y nada, y ese es un poco el escenario con el que tiramos con el Rolo y para adelante. ¿Tienes una cosa? ¿Tienes un móvil cerca del micro? Sí, ¿tienes alguna espuma para el micro? Y sepárale un poco el móvil del micro, que se nos está colando ahí de fondo. Si tienes una espuma, porque hay un popeo, ¿no? Sí, pero yo creo que es el teléfono, me suena. Pues mira, es como el popeo electrónico teléfono, ese. Sí, lo voy a ver. Ya no suena el popeo. Sí, cuando él habla suena un popeo. A ver. La espuma no tengo. Espuma sí que no tengo. Pero bueno, me lo puedo alejar un poco más. Hay como una pequeña membrana. Pues sí, en los rodes hay una pequeña membrana que por lo que sea le está haciendo raro. Vale. ¿Sabes? Ahora me lo he alejado un poquito. No sé si... No, perfecto. Mejor. Ahora yo creo que perfecto. Ahora pues, seguimos así. Arranca tú, José. Pues venga. Y como muy bien estaba comentando Nacho, una forma de acelerar ese proceso, y además un profesional como Nacho que ya tiene experiencia en comunicación, en radio, es decir, que ya no vienes de nuevas, ¿no? No es la primera vez que te pones delante de un micro para grabar un podcast, pero me ha gustado mucho lo que has dicho de que gracias al libro Objetivo Podcast de Iván Pachi o El Gran Cuaderno de Podcasting de Iván Zuzquiza, aceleraste y dijiste, oye, ¿para qué voy a cometer errores si puedo saltármelos pues preparándome, formándome y demás, ¿no? Y para eso están los libros de podcast, que hay muchos ya, afortunadamente, ya en nuestro idioma y que puedes encontrar ya en librerías y online. Y, por supuesto, cursos, aprovecho aquí así discretamente para decirlo, muy discretamente, no se nota nada de que estamos en Campus Podcast, que además de un magnífico podcast, o por lo menos eso creemos los que lo hacemos y nuestros invitados, o eso nos dicen, también es un curso donde puedes acelerar ese proceso de aprendizaje si empiezas desde cero, o si ya tienes experiencia y ya vienes de otros ámbitos, pues eliminar o por lo menos solventar algunas de las dudas y problemas que nos solemos encontrar todos gracias a la experiencia de los que hemos ya pasado por ahí. Así que ahí lo dejo, campuspodcast.es. Sí, y yo lo reafirmo que no tengo nada que ver en esto, pero vamos, por experiencia propia os puedo asegurar que es muy, muy útil para descubrir posibilidades. Luego la gente que no se crea que también esto es rápido. O sea, tú al final, de todas las opciones que hay, tienes que probar y que fallar alguna vez. Claro. Pero al final, todas las horas innumerables que vosotros le habéis invertido en descubrir qué es lo que funciona o qué es lo que va mejor, joder, para nosotros son un maná. Nacho, con el Role,
Ya nos has contado un poco las temáticas que tratas, que no solamente es el deporte de vela, etcétera, sino también, bueno, pues todo lo que se mueve alrededor de de los apasionados de estos deportes. ¿Cómo...? Hay una cosa que me encanta de todas las cosas que haces, que es que haces un evento anual y al principio, cuando hiciste el evento, si ya tenías con el podcast, etcétera, ¿cuál fue la sensación que te transmitía la gente? ¿Hay esa comunidad de oyentes que te escuchan y van al evento? ¿Cómo se palpa esta sensación de ver a la gente en directo también o en persona? Mira, lo primero, antes de montar el primer evento, que es lo más difícil, es sensación de terror. Puedo decir, vale, estoy liando algo que yo confío en que va a salir y que la gente lo va a coger bien, pero no tengo ni puñetera idea. Entonces, yo sí que recuerdo, ahora, claro, vamos a montar ahora en febrero el 5º aniversario y el primer evento que monté fue en el segundo. Ujú. Pero el segundo llevaba un año de vida, sí, había una bolsa de oyentes, pero claro, con todo esto de las audiencias en el podcast, vosotros lo sabéis mejor que yo, es complicadísimo saber de verdad cuánta gente te sigue, con lo que era todo un poco Y si echar no una viene moneda. nadie, ¿no? Y si no viene Claro, nadie, y si exacto, lo ese monto era y un no poco viene. el miedo, pero la verdad Claro. es que tuvimos mucha suerte porque, un poco por lo que decías, Iván, al final a la gente lo agradece mucho. Porque al final tú creas una comunidad, tú te metes a escuchar un podcast de nicho, intuyendo que hay otra gente que está tan chalada como tú, que pierde X horas a la semana, ¿no? Escuchando estas cosas. Entonces, el tema de desvirtualizarlo y hacer un evento real, físico con esto, para la gente que viene también es una sensación de alivio o de respiro y de alegría brutal de decir, hostia, no soy el único, es que hay muchos como yo. Claro. Entonces, cada uno en su dimensión, pues habrá podcast, depende de las temáticas, ¿no? Las temáticas que arrastran mucha gente, pues esa conversión a lo físico reunirá a miles de personas. En mi caso, creo que yo lo organicé porque en la primera temporada a mí me patrocinaba el role de la Marina de Valencia. Ujú. Entonces ahí tienen un edificio que es espectacular, que es el Vélez Events, que se hizo, bueno, con motivo de la Copa América de la que os hablaba y tal igual. Y yo dije, ya que lo monto, me voy a liar la manta a la cabeza. Y lo organicé en el hall del Vélez Events, que aquello es fundamental, es maravilloso, Claro. pero si te vienen 10 personas, queda más desangelado que la madre que lo parió. Era Pero arriesgado, bueno, ¿no? Era sí, un sí, sitio arriesgado, ¿no? exacto. Pero al final tuvimos suerte, nos juntamos eso, sobre un centenar de personas y yo percibí eso, ¿no? Mucha gratitud, mucho agradecimiento y mucho sentimiento de eso, de misión compartida, ¿no? De somos nosotros, encima nos hemos puesto cara, encima salía muy bien. Yo la Ujú. verdad es que tuve la suerte de que como venía ya, o sea, yo al final el mundo de la vela más o menos sí que conocía a todo el mundo y tal y cual, sí que tiré mucho de eso. De Es decir, contactos. les pedí a todos los medallistas olímpicos españoles y la gente que ha hecho la Copa América y que ha dado vueltas al mundo que me mandaran un vídeo diciendo, hola, soy Luis Doreste, escucho el role y te espero tal día en el Vélez Ibets, o a Xavi Fernández, o a Tamara Echegónea, a toda esta gente. Y eso sí que me ayudó mucho a que la gente se animara a venir. Porque al final muchas veces, hombre, si estos cabritos, estos mitos me invitan a que vaya, pues bueno, alguien habrá, ¿no? Y yo creo que esa combinación de factores hizo que funcionara bien desde el primer evento. Y luego ya a partir de ahí, la verdad es que ha ido muy bien y hemos ido sumándole cosas, ¿no? Con el paso de los años. El año pasado, por ejemplo, estrené la primera edición de los premios El Role, en el que con motivo de este aniversario decidimos darle un premio anual a todas las grandes leyendas de la historia del deporte. O sea, no Ujú. a quien haya ganado en el último año, sino nombres irrebatibles, de estos que dices, hombre, es Trayectoria, verdad, ¿no? O sea, claro. Entonces el primero se lo dimos a Alejandro Abascal, por ejemplo, que fue el primer campeón olímpico de la historia de España, no solo en vela, sino en cualquier deporte. Entonces el tío también tuvimos la suerte, porque a Jani yo lo conozco, pues de hacerle entrevistas de toda la vida, aceptó, vino a recogerlo y ahora este año haremos el segundo, en la segunda edición. La Entonces, segunda todas edición. estas cosas al final sí que ayudan mucho, porque, por ejemplo, yo soy de audio en estado puro. Yo el salto al vídeo llevo prácticamente planteándomelo desde el año que arranqué, Ujú. pero me es muy complicado porque quiero guisármelo yo todo. Ya es Y con el complicado. salto al vídeo es claro. más complicado. Pues bueno, el del aniversario, es el único programa del año que sí que grabo en vídeo, cuelgo el vídeo en YouTube. Bueno, un momento aprovecho también para hacerlo más especial en ese sentido. Claro.
Y además has comentado una técnica que ya sabes que a mí me gusta aquí, Pachi, sacar siempre los aprendizajes para los que nos están escuchando. Claro. Y Nacho ha dado una clave, yo creo que muy interesante, que es cuando estás empezando, ¿cómo te das a conocer? ¿Cómo te dices, oye, que estoy aquí y que atiendo a este nicho, a este sector o a este tema? Pues se puede hacer invirtiendo en publicidad, gastándose dinero, digamos, en salir, en poner vallas, digamos, más o menos virtuales o reales, diciendo estoy aquí. O otra fórmula, que es la que has hecho tú, es diciendo a gente que conoces, que son relevantes en su sector y que tienen sus seguidores dentro de este tema, pues que te ayuden a decir, oye, que estoy aquí y que escucho este podcast, ¿no? Esa es yo creo que una técnica pues que todos podemos pensar, y seguro que todos conocemos a alguien que esté dentro del sector en el que nos dedicamos y que nos pueda ayudar, pues esas primeras entrevistas y ese disclaimer que se hacía ya. Yo recuerdo de la radio, de los discos dedicados y demás, de hola, somos el grupo no sé qué y escúchanos en radio no sé cuál, ¿no? Es decir, que no es, ¿verdad? Que no es algo tan novedoso, es algo que se ha utilizado siempre, pero que hay que recordar que es una herramienta que tenemos ahí a nuestra disposición. La otra que has dicho son los eventos, que no solamente valen para reunir y para darle las gracias a tu comunidad por apoyarte y ellos también agradecerte ese punto de encuentro donde entre ellos se pueden conocer, pueden a lo mejor hacer otros podcasts, es compartir lo que están haciendo. Y también, por supuesto, pueden ser una fuente de financiación, pues por entradas, por eventos, por promoción, es decir, tienen muchas posibilidades. Pues toda esa difusión. Claro, exactamente. Y luego la difusión posterior de los eventos, como decías, Nacho, con el vídeo y con otras herramientas que, digamos, puedes utilizar en ocasiones especiales. Y ahora aquí ya voy hacia la pregunta. ¿Cuáles son las dificultades? Es decir, la otra cara, lo que te ha costado a lo mejor, pues no sé, a lo mejor intentar, no sé si sería el caso, ¿no? Intentar entrevistar a alguien y que diga, bueno, pues no es muy conocido, todavía no he conseguido llegar a él, o de promoción, o de, bueno, en fin, ¿qué trabas o qué límites te has encontrado y si se puede, cómo has conseguido resolverlos? Claro, yo un poco replanteando la pregunta, José, yo creo que para que alguien se lance con más o menos garantías de éxito, y el éxito nosotros tenemos que decidir en qué consiste. Al final el que hace el podcast es el que tiene que decidir si quiere monetizar, si quiere llegar a tanta gente, si quiere aprovechar para promocionar su empresa o su lo que sea. No, al final el éxito depende un poco de nuestro objetivo, pero el primero es un conocimiento sobre lo que estás hablando. O sea, al final yo creo que todos tenemos una pasión que cuando hablamos con nuestros colegas la gente dice, hostia, ¿cómo controlar esto? ¿No? O al final tenemos que hacer un programa interesante, porque eso, independientemente de la técnica, de si le pones vídeo o no, de cualquier otro tipo de historia, es lo que va a hacer que la gente te escuche. O sea, eso no hay que lanzarse y hacer un podcast sin que tengas muy claro en qué va a consistir los 4 primeros capítulos y qué vas a contar. O sea, yo creo que eso es básico en el mundillo en nuestro mundillo de hoy. Y el segundo es precisamente generar un conocimiento en los líderes de opinión de tu sector. O sea, al final, yo creo, y eso se puede conseguir desde cero. O sea, tú si te pones en contacto con alguien que sea una referencia para ti, le planteas tu proyecto, es muy, muy, muy probable que te dé la entrevista. Te costará más o te costará menos por temas de agenda o por lo que sea, pero normalmente te la dará. Y ese seguro que es una cadena maravillosa para llegar al siguiente, porque tú ya podrás decir que has entrevistado a este, incluso le podrás pedir por favor que te dé algún contacto que te recomiende, y esa para mí es la clave, o sea, esas son las dos claves de que empieces a arrastrar a tu público. Uno, que el contenido sea interesante, o sea, que tú tengas algo de autoridad en ese campo y que otros expertos en el campo que son conocidos por toda tu comunidad te avalen. Y luego, aparte, también es interesantísimo, y lo esbozabas ahora, José, la colaboración con otros podcasts de tus mismas temáticas. Yo creo que tú le echas una mano también a Jorge Uría en A Son de Mar, ¿verdad? Sí, estaba pensando exactamente, A Son de Mar, otro estupendo podcast que se dedica a temas, digamos, complementarios. ¿No? Yo creo. Sí. Pues Jorge, además que es un crack y tengo mucha amistad con él, él se dedica a una parte del mar mucho menos deportiva que yo. O sea, él se centra más en las grandes historias desde los pescadores hasta, ¿sabes? Todo el mundo de la cultura del mar las gentes del mar que dice él, ¿verdad? Sí, total. Entonces, nosotros tenemos una audiencia que, sin ser la misma, es un público muy compartido. Y que la gente tenga muy claro que en el podcast no hay competencia, no hay rivales, porque a la gente que les gusta La Ruina y le gusta el Nadie Sabe Nada, los escucha a los dos, no elige escuchar uno u otro. Entonces, por darte un dato que te va a gustar, el año pasado en Spotify, mi programa más escuchado
Fue el de Son de fue Mar. uno que hice con Asón de Mar y con Allende los Mares. Claro. Claro, ¿Por pero tiene qué? lógica, porque Porque nos uníais, autonutrimos de agrupabais, Eso claro. es. Claro, muchos de los oyentes de Asón de Mar seguramente descubrieron el Role por ese programa y al revés, y muchos oyentes del Role descubrirían Asón de Mar y ahí yo creo que más de la mitad de la gente que conoce de la existencia de un podcast parecido a uno que le gusta, al menos lo prueba. Sí, sí. Y Claro, ahí ya tienes la oportunidad de engancharlo. y Eso es una de lógico, las- es lógico. Es una de las fórmulas más recomendadas dentro de nuestro sector, es decir, intenta ver de qué manera puedes aparecer en otros podcasts. Aquí viene donde ya la gente a veces se equivoca o erra con este tema, ¿no? De que aparecen en contenidos que son totalmente antagónicos a los suyos. Ya. Totalmente antagónicos. Pero porque no se es dejan... aparecer por aparecer, es Claro, buscar pero porque donde son hay una famosos o Claro, porque- sí, claro. buscan eso, pero en Claro. verdad buscar las sinergias, buscar los puntos de unión y no aparecer por aparecer es ideal. Y de hecho también nos enfrentamos al problema, ¿no? De que hay mucha gente que está ofertando que aparezcas en sus podcasts por $100 o por $200, pero eso es un cajón desastre. Ujú. Es decir, en verdad, lo único que haces es engrosar la cuenta de esa persona, pero no porque haya oyentes allí diciendo, a ver a quién me trae esta semana, ¿no? Eso es un modelo de comunicación, un modelo de negocio totalmente loable. Pero para ti como creador no tiene ningún beneficio. Sin embargo, esto, Asón de Mar, contenidos especializados incluso también en otro tipo de deportes, gente que le gusta el deporte en general, no solamente Sí. ahí es donde está tu espacio. Incluso puedes buscar otras sinergias en otros temas. Mira, algo relacionado con el tema psicológico y hablar de problemas que puedan ocurrir en el mar. Bueno, pues tiene cierto sentido. De salud, pues también tiene cierto sentido con cosas que ocurren en el mar, ¿no? Etcétera. Pero activos financieros, aquí se antoja un poquito la cosa un poco más complicada, ¿sabes? Sí. Las propias plataformas, los repositorios, Spotify, iVoox, Apple, te recomiendan con sus algoritmos Sí. podcasts que podrían tener una audiencia compartida con el tuyo. Pues esa Eso es una es. buena manera de empezar, a lo mejor. Sí, sí. ¿No? Sí, Al sin final duda. es el propio algoritmo que te ha hecho la selección previa de qué le podría interesar a tus Tal cual. oyentes. Sin duda, descubrir otros podcasts en tus oyentes también escuchan. Exacto. Eso Que a mí, es. de hecho, es de las secciones que más me gusta porque normalmente siempre te ayuda a descubrir, sobre todo Claro. musicales, cuando vas más con musicales o con otro cierto Sí. de temas, suelen acertar muy bien por eso, por lo que estábamos diciendo, porque es lógico que si un oyente escucha un podcast, pues es lógico que escuche otros del sector que Hay un tratan cruce de temas, datos claro. muy interesante, claro. Ujú. Sí, y un poco también por la pregunta que me hacía José de las dificultades. Ahora que hemos hablado de repositorios, esta es la mayor batalla que he tenido yo en estos 5 años. Saber dónde alojar el podcast y que sea efectivo. O sea, yo he pegado vueltas por Es un todo. tema. Sí, yo empecé de la mano de un medio, o sea, yo el podcast lo arranqué en Plaza Radio, que es Ujú. En una... Valencia. sí, exacto, la estructura de podcast que dirige mi querido Rafa Lupión. Sí. Y que entonces, claro, ahí al principio fue muy fácil porque ellos se encargarán de alojármelo y tal. Entonces, cuando ya me lo dejé, me lo dejé al final, por si a la gente le genera la duda de meterse en un gran medio o no, por un tema de los ingresos publicitarios. O sea, al final yo el esquema que tenía era, o la idea maestra era, vale, traemos publicidad los dos o patrocinios. Entonces, si el patrocinio lo trae el medio, se queda un porcentaje muy grande de él, y si el patrocinio lo traigo yo, me queda un porcentaje muy grande de él, ¿no? Nuevamente puede ser un 70-30, 60-40, un 80-20, eso ya lo que pactes tú con el medio Sí. con el que estés negociando. Pero en este caso, y creo que es algo muy habitual en el mundo del podcast, creo que el 99% de la publicidad la trae el creador. Porque al final la gente te Claro. busca a ti. Entonces, el medio en el que estés normalmente es un medio que tiene muchísimos contenidos que vender y a no ser de que le llegue una marca que le interesa concretamente tu nicho, es muy complicado vender Sí, a sí. una marca generalista un podcast de nicho. Muchísimo. Entonces, un poco el problema que no, porque al final mi relación con ellos es maravillosa, fue una experiencia genial estar con ellos, pero al final vi que no necesitaba yo a un medio tradicional para nada. O sea, lo único que hacía era perder un poco de porcentaje de publicidad a cambio de tenerlo alojado ahí, que la amplificación de la audiencia tampoco me la daba porque un podcast de nicho la gente acaba encontrándolo. O sea, si más o Claro. menos... Está claro que cuanto más trabajes en las redes y si le metes algo de publi y lo promocionas en iVoox, pues pagas un plan un poco más mayor para que te lo amplifiquen y tal, pues siempre será mejor. Pero normalmente, si tu tema es un tema de nicho, la gente te va a encontrar.
por foros, por comentarios y por grupos de WhatsApp. Entonces, bueno, por eso un poco al final salí de esa estructura y empecé a probar. Yo lo primero que hice fue alojarlo en mi propia web a través de un plugin que había de WordPress, no me acuerdo. GeneratePress, me parece, Blueberry sí. o PowerPress o algo de PowerPress estos. sería. Algunos de esos, sí, pero al final a nivel diario para mí era bastante tedioso. Tener Claro. que hacer todo el proceso y tal y cual me generaba mucho tal. Tú lo has Luego me dicho, cambié. tú lo has ¿Eh? dicho, Nacho, perdona, tú lo has dicho, la baza, lo que te ofrece el entrar dentro de una productora, de un medio de comunicación, de un grupo o de una red de podcast, precisamente es lo que decías. Ese entrar a alfombra puesta, es decir, toma el micro y empiezas a grabar y ya Exacto. está. Es decir, te quitas, digamos, esa parte. A Ujú. cambio de, lógicamente, a cambio del control, es Correcto. decir, de controlar tú Claro. todos los aspectos, patrocinadores y demás, pero yo creo que también está bien el pensarlo, el tengo un proyecto, tengo una idea y el asociarte o empezar con un medio de comunicación, una red de podcast o una productora para que te ayude a dar ese empujón. Y luego ya, sobre todo si viene uno del aspecto menos técnico. Y luego ya poco a poco, pues vas, que me imagino que ha sido un poco tu evolución, Total. pues ya voy invirtiendo, pues ya un micro, ya una mesa, ya un estudio, ya tal, y ya voy Cositas. controlando. Y luego el tema que estabas comentando, que es otro temazo. ¿Dónde Sí. alojo? Empezaste primero en tu propia web, en tu propio servidor, con los problemas que eso tiene, que si actualizar, que si plugins, que si me han hackeado el servidor, Que es el que servidor, si se cae, que que si si no sé el qué, que si almacenamiento va del lento. servidor, claro. Y luego, Nacho, ¿hacia dónde has ido evolucionando? Cuéntanos. Pues luego tuve la desgracia bueno, la desgracia no, porque al final, jolín, lo descubrí, me encantó y aposté por ello súper convencido de irme a Mumbler. Y claro, hace pues eso, un tiempecito, por desgracia, Cerró. petó aquello, que fue una pena porque a mí me gustaba mucho, o sea, me gustaba el concepto de una empresa española de gente que se dedica a esto y de que nos junta a todos allí para tal. Vamos, eso lo compré a muerte y de hecho durante el proceso en el que estuve allí me funcionó muy bien. ¿Sabes? Porque al final también lo podía alojar en mi web, Claro. bueno, Claro, con el alojamiento. se Claro, integraba muy exacto, bien bueno. con la web. Sí, Sí, sí. sí, me fue muy bien, pero bueno, Newsletter, eso podcast, es. toda la estructura. Sí, yo al final newsletter la llevaba aparte porque ya la empecé a construir desde el minuto cero, entonces en vez de empezarla otra vez desde Mumbler, bueno, seguí un poco, que luego si queréis os cuento un poco porque es algo que también me ha dado ha sido una herramienta maravillosa de crecimiento, Claro. pero bueno, y cuando desapareció Mumbler ya después otra vez, ahí a perder horas, ver dónde me meto, dónde voy, y al final decidí por migrar a iVoox. Y ahora, hoy en día, lo tengo el podcast eso alojado en iVoox, de ahí lo redirecciono lo tengo también en Apple, Spotify y Sí, YouTube. Ya la está. Ya distribución. decidí quitarlo de todo el resto de plataformas, que me acuerdo que hace un tiempo podía ponerlo hasta en 30 o en 40, Sí, sí. porque ya me hacía un poco... O sea, yo creo que los oyentes que te da estar en todo ese resto de plataformas son muy marginales Sí. y me genera una sensación de descontrol muy grande. Ya de no saber el podcast dónde está, ni por dónde va, ni por dónde vienen las audiencias, ni por dónde no, porque eso a mí me gusta mucho, ¿no? De vez en cuando calibrar a ver cómo ha funcionado en las diferentes plataformas por ver si eso te ayuda a encontrar alguna conclusión que te ayuda a seguir haciéndolo crecer. Y eso sí que ha sido, la verdad, que una pesadilla constante en estos 5 años. Encontrar el método bueno para tener el podcast alojado. Y voy a ver, ahora con iVoox llevo muy poquito. Ojalá en un tiempo os diga, che, qué bien, estoy encantado Claro. en iVoox, no me cambió en la vida. Sí, uno de los modelos en tu caso con lo que vimos, ¿no? Con el tema de iVoox es esta búsqueda de financiación que iVoox sí que la proporciona a través Sí. de los pagos por suscripciones, la creación de contenidos privados para fans, entrar también en esta parte de iVoox Plus, donde ya una persona paga por acceder a todos los contenidos para fans de todos los podcasts y a ti te llega una parte proporcional. Y luego también, llegado el punto con un mínimo de suscriptores y un mínimo de escuchas, empezar a poder meter tu podcast con su programa de publicidad programática, con la cual pues también se reciben ingresos, ¿no? Al final, con todo esto, siendo un contenido de nicho, donde los mayores ingresos se van a ver es por sponsorización, patrocinios, etcétera, ¿no? Porque cuando se paga por coste por escucha, por 1000 escuchas, al final estamos hablando de precios bastante bajos, porque no nuestra industria, sino toda la industria de la comunicación y la publicidad se mueve por esto, no por una cuestión nuestra. Donde más se mueve es el tema de los patrocinios y la sponsorización, pero al menos sí que tener una base que esté bien estructurada, que por lo menos no
parezca, la sensación que nos da desde hace ya muchísimos años es que vaya a quebrar, de que vamos a tener otra vez el mismo problema que ha pasado, como dices tú, con Mumbler, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, a partir de allá es una evolución de comunicación, de estrategia, de distribuir y que llegue a más gente, que por supuesto en contenidos nichos el techo está más bajo que en contenidos mainstream, como es completamente obvio, pero es un público de mucha más calidad y está especializado en eso. Si tienes a 8.000 o 10.000 o 14.000 personas interesadas en la vela en España, pues ese es el techo. Ese es el techo. Llegar al 100% también sabemos que es muy complicado, pero ese es el techo. Sí, total. Al final, con todos los podcasts de nicho, y el mío creo que es un buen ejemplo, tenemos un techo de cristal muy bajito. Claro. O sea, al final, nosotros nunca cobraremos por escuchas. O sea, cobraremos. Nunca difícil, podremos sí. vivir porque mi techo de escuchas son a lo mejor 5.000 personas. O sea, Claro. siendo mega optimista en el momento de tal. Eso es. Nosotros ahora estamos en una comunidad de 3.000 y pico suscriptores entre la newsletter y los canales de podcast. Sumando los suscritos en todos los repositorios en los que tenemos en la newsletter, somos 3.200 y pico. Entonces, claro, es imposible que yo aspire a poder vivir del podcast por coste por escucha, porque no es rentable para una empresa grande. A mí lo que sí que me ha funcionado siempre muy bien es el patrocinio de complicidad o de calidad. Claro. Al final es un poco gente que sabe, o empresas que se dedican a la náutica 100% y a la vela, y saben que todos los que escuchan el Role son potenciales o compradores o simpatizantes. Es que a esas empresas no les interesa anunciarse en Spotify, porque van a llegar a un público que no es el objetivo. Entonces, poner, o les digo Spotify, digo cualquiera de los otros medios. Es decir, porque como no te permiten hacer una segmentación exhaustiva, estos canales, porque con Facebook puedes hacer una segmentación relativamente exhaustiva, pero tan exhaustiva a esto, no. Con Google puedes hacer una estrategia también muy segmentada, pero tan segmentada se queda siempre un poquito arriba. Ahora, cuando tú dices, no, es que esto es deporte, de vela, profesional, ¿cuántos hay? 600. Es que no tengo mejor público. Claro. Es que no tengo mejor público. Es esto, estar en la tienda especializada de vela y estar en los puertos. Ese es mi publicidad. Totalmente. Y lo veo súper replicable a cualquier sector de nicho. Obvio. Yo te iba a preguntar, eso te iba a preguntar, Nacho, ¿cómo llegas tú en tu caso, por si nos vale también para otros ejemplos de podcast de nicho? ¿Cómo llegas a esos anunciantes? ¿Porque te conocen? ¿Porque ellos ya tratas con ellos porque eres a lo mejor cliente de ciertas marcas, de distribuidores, proveedores, de servicios, de suministros, de seguros, de marinas? Ya lo has puesto antes el ejemplo también de marinas, es el aparcamiento, ¿no? Si no me equivoco, donde se aparcan los barcos pues, de los distintos puertos, ¿no? Es decir, ¿cómo llegas a los anunciantes? ¿Te llegan ellos? ¿Os encontráis a medio camino? Sí, mi caso también le puede servir mucho a la gente que ya esté metida en un sector. Es decir, yo lo que hice fue aprovechar mis contactos. O sea, al final era... Y un poco al principio es una apuesta personal. O sea, a ti te va a comprar el podcast alguien que confía en ti, punto. Porque tú al final vendes algo que sí, que puede ser maravilloso y que entrando desde el inicio te va a dar una visibilidad brutal y una percepción de cariño del oyente brutal a toda la gente que a ti te interesa, pero es una apuesta. Entonces, yo tuve la enorme suerte, en el caso concreto de la Marina de Valencia, que ellos organizan una feria de barcos, un salón náutico allí, y yo lo había dirigido durante 2 años. Entonces fui directamente al director general de la Marina, Vicent Llorens, a quien le mando un abrazo si va a escuchar esto, y le dije, mira, Vicent, 1, me dejo el salón náutico que no puedo más. Yo quiero meterme con mi proyecto del podcast, que estoy enamorado de esto y quiero tirarlo para adelante. Y 2, quiero que me ayudes con eso. Claro. Entonces, al final me dijo, claro, muchas veces con este tipo de machadas, claro, te puedes mandar a freír espárragos o puede pasar lo que me pasó a mí, que es que el tío empatizó. Y me dijo, pues ¿sabes qué te digo, Nacho? Vamos para adelante, va. Si tú me dices que esto va a estar tan guay, vamos a tirarlo para adelante. Y en efecto, los 3 primeros años, mi patrocinador principal fue la Marina de Valencia. Lo que pasa que en este caso era una marina de gestión pública que pasó a gestión privada, bueno, y ahí hubo un par de años en los que no pudimos colaborar. Pero por causas ajenas al podcast, claro, es decir, por otros exacto, temas. Claro. Pero estaba funcionando muy bien, porque la gente al final de la vela tenía una percepción de la Marina de Valencia que era la que apoyaba el contenido que les daba la felicidad de esa semana. Entonces, en esos términos,
y va de maravilla. Ahora, de hecho, hemos vuelto a tener, ahora se llama Marina por Valencia, volvemos a tenerla apoyando al role pese a haber cambiado de gestión y el quinto aniversario lo voy a celebrar allí otra vez. Qué guay. Con lo que al final es una relación de ese tipo. Y luego lo que me ha funcionado de maravilla, y yo creo que es lo que más va a funcionar siempre en un podcast de este tipo, es generar historias interesantes para el oyente en torno al contenido que nos ocupa. Claro. Otro de los patrocinadores que tengo, por ejemplo, es North Sails, que es el mayor fabricante de velas del mundo. Ajá. Cuando yo estuve un poco hablando, a mí meter una empresa de estas te cuesta años. Claro. O sea, al final, que nadie se espere que tú llamas a la puerta de una empresa potente y te lo va a comprar, no. Claro. Tú ahí es establecer una relación con el tío que sabes que tiene que aprobar el gasto, encargarte de que te escuche y un día te mande un mensajito diciendo, hostia, qué chulo el programa de hoy. Ya te acoges ahí y le empiezas a... O sea, es una labor comercial muy, muy personalizada y muy, muy laboriosa de mucho tiempo. Hasta que llega el punto que dices, hostia, ¿y por qué no hacemos a tu empresa protagonista de alguno de nuestros episodios? Pero no vale poner publicidad, no vale poner pullas, no vale decir North Sails es la mejor empresa de velas del mundo, porque eso al final no se traduce en esa sensación de gratitud por parte del tío que te ha dado la pasta. Eso, pues bien, hace publicidad de marca, pero al final no la necesitan porque ya son la leche. Tú te encargas de buscar historias relacionadas con esta empresa en concreto, por ejemplo, que es North Sails, contando la historia de alguno de los barcos que lleve velas suyas, que haya hecho una hazaña. Claro, y encima entrevistas al tío de la empresa que cuente cómo trabajaron para que ese proyecto fuera adelante, que eso al tío le encanta y al oyente también, porque no le estás vendiendo nada. Es un storytelling, claro. Sí, claro. Sí. Y que luego encima es verdad que sueña con tener unas North Sails en su barco, con lo que... Claro, entonces, sí, eso es lo que siempre... Sí, eso es lo que siempre me ha funcionado. Igual tenemos otra, dentro de patrocinador, otra empresa de electrónica naval. O sea, de todos los aparatos que van en los barcos. Claro, yo no puedo decir que ponte este aparato porque sí. Yo tengo que inventarme una historia en la que intervenga ese aparato, que sea la leche, que sea entretenida y que la gente acabe de escucharla. Y no sé si va a comprarlo o no, pero se va a pasear o a hacer su siguiente actividad con esa historia chula en la cabeza. Y eso es lo que más o menos me ha funcionado. Yo, al final, es verdad que coincido totalmente que creo que a corto o medio plazo los patrocinios de este tipo son los que te van a permitir monetizar el podcast, pero mi sueño, que es un poco el proceso en el que estoy exactamente ahora, es que el podcast dependa de los oyentes. Claro. Es decir, y por lo que comentaba Iván, ¿no? En este caso Ivos creo que lo tiene muy bien estructurado, esa posibilidad de que la gente te apoye. Eso es. Entonces, mi sueño, y creo que es la seguridad del podcast a largo plazo hasta que me jubile y cuando tenga 80 años siga aquí todos los sábados pensando a ver qué le cuento a la gente, es que te done, pues eso, 1 euro, 2 euros, 3 euros, gente a la que le guste tu contenido, y si consigues que haya 1000, que haya 1000 que lo hagan, con 3.000 euros al mes todos podemos más o menos vivir, ¿sabes? Independientemente de las cargas familiares o personales que incluso tengamos. Como un contenido extra también, ¿no? Es decir, como un contenido que al fin y al cabo, hasta que se alcanza eso, si es que se llega a alcanzar, esto permite tener como otra cesta más con unos huevos, al igual que tienes otras cestas con otros huevos, ¿no? Y luego ya se decide que se puede, que más, que menos, ¿no? Pero es que en el generalista esto no lo puedes hacer, o no lo puedes hacer del mismo modo. Y los de nicho sí, cuesta más, pero se puede hacer. Y los generalistas cuesta muchísimo esta baza de la gente. En un generalista va a encontrar lo mismo que en otros generalistas. Claro. Por lo tanto, solamente, por supuesto que los hay, que la gente se suscribe a estos contenidos, pero si lo puede encontrar en otro sitio, claro, la pero gente también se la ahorra. Claro, y está esa fricción cuando piden, decir, no, hasta ahora ha estado gratis, tal. Sin embargo, en un podcast de nicho la comunidad entiende que la propia supervivencia muchas veces del proyecto es porque está apoyado por si no lo hacen ellos, lo van a perder. Y si lo pierden, se van a quedar vacíos de contenido porque no hay nadie que lo esté haciendo o no les gusta cómo lo esté haciendo. Entonces es oferta y demanda. Sí, la demanda es baja, pero es de muchísima calidad. Y la oferta es poca, pero como es poca, tengo que cobrar por ella. Porque me puedo aprovechar de ello, ¿no? Son las leyes del mercadeo y van a seguir estando así. Ya luego, por supuesto, no siempre al final se cumplen y no siempre al final se consiguen los éxitos o los logros que cada uno se marque, pero se puede. Claro. Yo estoy ahora exactamente, además he hablado mucho con Iván de ello, en este punto del proceso. O sea, porque
me encanta. Yo creo que ahora el proyecto está maduro tanto en términos de vida, ¿no? De número de programas y de bagaje y tal, como de más o menos nivel de oyentes, como para soñar en que dar ese paso pudiera ser positivo, o sea, y fuera bien aceptado. ¿Qué pasa? Que dar este paso es muy, muy importante. Yo creo que es el paso más importante que me queda por dar en la trayectoria del rol. Seguro que no, seguro que no. Que ahora mismo es el próximo que tienes. Es el próximo hito. Es el próximo que exactamente. tienes, claro. Ahora lo siento así, ¿no? Tengo Sí, toda la claro. presión del mundo sobre Claro, mis claro. hombros para hacer bien este proceso, porque es súper importante a nivel estructural. Y la cosmética es básica. O sea, ¿cómo transmites tú esto a la gente para que no parezca una limosna? Para que, no sé, lo que nosotros tenemos en la cabeza súper claro, lo tenemos súper claro porque llevamos muchísimos años madurando en este... Pero, coño, ¿cómo le trasladamos eso a la gente, que la gente lo entienda bien? Porque eso depende de nosotros, ¿no? Al final, la suerte es que la gente está acostumbrada a escucharnos, entonces es receptiva a lo que le cuentas. Pero bueno, eso no quita que el día que yo diga, venga, a partir de la semana que viene, ¿qué digo? ¿El Rolex solo se escucha si pagas? ¿O te voy a hacer un contenido extra aparte de los que ya te doy gratis? ¿O voy a hacer el capítulo de todas las semanas, pero sin la gran entrevista? Y si quieres escuchar la entrevista, ya vas a tener que suscribirte. Claro, Buah, es que el Fórmulas hay dosificar... muchas y hay Claro. que decidir por algo. son tantas cosas las que hay que decidir y creo que a cada uno le funcionará una, ¿eh? Yo Sí, creo que sí. ahora probaré, a mí a lo mejor hay una que me funciona o la primera no y la segunda sí, pero a otro podcast que hable del mundo del rugby o de las apuestas le puede funcionar de otra manera porque sus oyentes son de una manera y los míos de otra o no sé. Si hubiera Pero una varita mágica, estaríamos Claro. en las criptomonedas, Claro. que ahí todo el mundo parece que tiene una varita mágica. O por lo menos eso dicen. Pues eso Pero- dicen por eso. Pero yo sí, lo que sí creo que podemos comentar, a ver qué te parece, Pachi, Nacho, es algo que no funciona. Yo lo que sí te puedo decir es algunos ejemplos que he visto en podcasts que estaban en ese momento, un poco que creo que estás tú ahora, de dar el paso de suscripción, de premium, de sostenibilidad, de decir, oye, tenemos que empezar a ingresar. Lo que sí he visto que no funciona, aunque sean podcasts muy conocidos y con una comunidad muy grande, es cuando no se informa. Es decir, Ah, claro. por ejemplo, termino temporada, bueno, pues Es ahora que el se siente verano, como, tal. se siente como una traición. Exacto. Claro. Eso es a donde Sí, iba. Eso es sí, donde sí. iba. Termina la Buen temporada, punto. bueno, pues seguimos próxima temporada. Llega el siguiente episodio, septiembre, tal. Nos hemos ido a Poz no sé qué, a la nueva plataforma de tal, No, y ahora no, vamos a esto- cobrar tal. Por lo tanto, todo el contenido que había hasta ahora si quieres tienes que pasar por caja. Buf. Aunque No, no, tengas, no. insisto, aunque tengas una muy buena comunidad de mucha gente, aunque sea muy mainstream, hay una parte, y es lógico, de la audiencia que no entiende eso. Es decir, No, lo ve siente como como que has traición. faltado, claro, que has faltado a un acuerdo con ese podcast de contenido. Sí. ¿Cómo hacerlo bien? Pues yo lo que he aprendido de esos ejemplos en cabezas ajenas es informa, vete contándolo, porque eso sí he visto que en otros modelos sí les ha funcionado. Es decir, en Claro. ese último episodio donde ya estás dándole vueltas, normalmente hay que dejar caer. Estoy dándole vueltas a este tema, se vienen cositas, se vienen cambios, quiero hacer algo nuevo, quiero hacer algo especial, necesito apoyo. Si quieres apoyarme, pues voy a dar distintas Y formas. además, cuanto luego menos ya las directo, articulas. cuanto más directo y menos maquillado y Sí, sí. menos... Menos que bullshit, menos Sí, rollos. sí, sí, Ya. sí, mejor. Mm. O sea, Eso. no tienes que pedir perdón. No, lo que estás exactamente, haciendo, porque porque estás si no se realmente siente dando... también, claro. Sí. Es una cuestión de sensaciones. Lo que también he llegado a la conclusión, llevaré como un par de meses, ¿no? Con este tema bastante instalado en el cerebro, es que no voy a precipitarme. O sea, es decir, sí que tengo muy claro que además, creo que necesito, y el rol necesita, someterse a ese test. Ujú. Porque eso es la realidad. Los patrocinadores sé que me van a venir, habrá años que ingrese 8.000 y habrá años que ingrese 15.000, porque yo qué sé. Eso sé que más o menos va a venir, pero ese es el test real para mí. Saber cuánta duda. gente está dispuesto a dar ese pasito y qué tengo que darle para que ellos estén encantados de hacerlo. Si puedo seguir con lo mismo, tengo que darle un contenido nuevo más todos los meses, tengo que... Entonces, hasta que no esté 100% convencido de cuál es el camino, aunque luego me equivoque, pero yo sé que llegará un momento que dije, vale, ya está, esto es lo que creo que va a funcionar. Ahí lo haré. Entonces, bueno, a ver, ya os contaré cómo va el proceso porque seguro que será útil para mucha gente que a lo mejor esté pensando en cómo dar ese paso.
pero sí, es un paso que veo que el mundo del podcast, en esencia, es eso, es el apoyo del oyente, esa complicidad con el oyente que es lo que te va a permitir estar siempre, continuar contándole la pasión que nos une. Y además es eso es lo que era hace años, lo que sigue siendo y lo que creemos que será. Yo creo que es de las pocas cosas que no cambian, es decir, que eso va a mantenerse ahí y que los podcasts, los programas de lo que sean, en el medio que sean, que tengan ese apoyo, que tengan esa comunidad, que esté dispuesta a invertir, a pasar por caja, a apoyar, a ir a eventos o a dejarse involucrar en lo que se organice en ese programa, esos son los que pueden seguir adelante. Claro. Sí. Un tema que me ha venido muy bien también como herramienta, y lo esbozábamos antes, es la newsletter. Claro. O sea, yo al final me ha sido súper útil por dos motivos principales. Uno, por tener el contacto directo con el oyente, porque al final, a través de tanto las suscripciones en las plataformas como de las redes sociales, tienes un intermediario que se puede ir a Ferlama un día y tú te quedas sin datos del oyente y sin la relación con él. En cambio, en la newsletter tienes la dirección directa. Y dos, porque es un gran elemento de distribución de contenido y, en un segundo paso, es un elemento patrocinable que a mí ya me ha pasado. O sea, ya me han entrado dos empresas que me han pedido newsletter, además de Role. Sí. Entonces, yo la empecé simplemente enviando el episodio nuevo de todos los sábados. O sea, yo les decía a la gente, bueno, y sí, además les explicaba esto, porque esto me explotó en la cabeza hace un par de años y dije, coño, si desaparece, por lo que nos ha pasado con Mumbler, ¿no? Si desaparece el escenario, yo es que ya no tengo manera de llegar directamente a él. ¿Cómo contactar a ellos? Claro. Entonces les pedí, oye, y os animo a que os suscribáis a la newsletter porque así tenemos relación directa y todos los sábados tenéis en el mail el nuevo capítulo del Rolly. Y un montón de gente, porque eso te sale al final, tú cuando mandas el envío de la newsletter te sale cuántas aperturas tiene, cuántos clics y quién lo ha abierto. Eso es. Entonces a mí eso me ha servido de prueba brutal de que la gente, hay muchísima gente que se pone a escuchar el Role porque abre el mail el sábado por la mañana y te pone aquí. Eso es. Sí, además es que el tema de las newsletters para las empresas es un producto muy apetecible, precisamente por eso hay información y esos datos que no tienen ningún otro medio de comunicación. Aquí a veces se pone mucho en entredicho los datos del podcast, pero son los mismos entredichos que pones en los datos de la radio. Es decir, realmente José Luis, que tiene una peluquería, te está escuchando. Tienen todos los días tu emisora puesta, pero te está escuchando. Claro. O te tienen de fondo. O la tele. Se aburre de estar escuchando la maquinilla, claro. Entonces, no sabemos quién nos escucha. No sabemos quién es la persona, hasta dónde llega. Tenemos unos datos generales. En la newsletter no. En la newsletter, como tú bien dices, tanto José como yo gestionamos nuestras newsletters propias como alguna otra newsletter y porque tienen mucha ligadura con el podcast. Entonces, al final, para nosotros es una cosa relativamente bastante sencilla de adentrarnos también en este mundo de las newsletters y gestionarlas, que es porque sabemos quién las abre, sabemos la tasa de apertura, sabemos quién se da de baja, quién se da de alta y sabemos nombre y apellido que nos han dado. Sí. El correo electrónico, cuántas veces nos han abierto, etcétera. Una serie de información que también, aunque sean unos datos relativamente discretos o bajos, que a veces no, a veces las newsletters también se disparan en suscriptores, pero tenemos esa información y es vital. Y lo que dices tú, mandar un correo con un enlace a la escucha y ver que tienes 600, 700 suscriptores y ver que hay 50 o 70 que lo han escuchado, dices, ojo, es el 10%. Sí. Y además esa newsletter, lo bueno que tiene, como estaba comentando Pachi, es que te añade otra capa que además, Nacho, es también para lo que tú decías, para esas pruebas, para ver un poco cómo responde la audiencia, no solamente cuando lo abren, sino si hacen clic, si realmente interesan los temas que estoy proponiendo, y también la otra parte, para recoger feedback, porque muchas veces cuando escuchamos un podcast, pues estamos a otras cosas. Hace poco estás en la bici, pues en la bici no puedes decir, oye, me parece bien lo que dices, voy a contestar. No, cuando llegue a casa, pues lo hago. En la newsletter es distinto porque como ya te pilla o en un dispositivo, en algo que lo estás leyendo, te permite ese responder o ese participar. O, oye, ¿te gustaría que entreviste a tal? ¿Sí o no?
Es decir, Sí. te permite recoger feedback de una forma, digamos, mucho más sencilla y más accesible para el oyente y te da, como decíamos, otra capa de datos que no tienen muchas veces. A mí me pasa también, y yo creo que es muy interesante, Pachi, cuando ves que las audiencias de la newsletter y del podcast, aunque haya surgido en torno al podcast, no son siempre las mismas. No. La newsletter va evolucionando por un sitio y el Y podcast si el por podcast Total. por otro, sí. entonces es un Sí. complemento muy bueno y la fórmula más sencilla que se me ocurre es lo que tú has dicho, Nacho. ¿Cómo poner Sí. en marcha un aprendizaje para alguien que está empezando con un podcast? ¿Cómo poner en marcha una newsletter si bastante tengo ya con todo lo que tengo como para encima hacer la newsletter? Pues muy sencillo. Hay un recurso. Avisa del episodio. Descripción Sí. del episodio. Comenta un poquito si quieres algo más. Exacto. Y no te compliques y dale a enviar cuando publiques el episodio. Ya tienes una newsletter. Hay un recurso súper utilizado por newsletteros muy profesionales, que es coger a un top de tus personas que más te leen. Tú eliges 10, 20, dependiendo del volumen que tengas. Porque alguien que tiene 100.000, pues dice, bueno, puedo coger a 1.000, ¿sabes? De los que más te abren, esto es importante. Y entonces decirles directamente, aquí es un trabajo un poco, se puede automatizar, es obvio, pero hola, Nacho, hola, José, directamente a esa persona, que sepas que estás entre las personas que más abren mi newsletter. Él lo sabrá porque lo abre continuamente. Incluso le puedes compartir el dato borrando o poniendo de que no se vean el resto de personas, ¿no? Ocultando un poco la privacidad, etcétera, y diciéndole, como confías en mí, yo quiero confiar en ti. O sea, esto es real, ¿eh? Y quiero que me digas si esto te parece interesante. Claro, y entonces un esas feedback. personas que son tus más seguidores en el tema Sí. de la newsletter, se les expone, ¿crees que el podcast, cómo verías tú que el podcast pasase a ser de este modelo o de este otro modelo? Porque en verdad hay gente que te sigue, que está detrás de ti. Y Son te los van a dar beta un testers, feedback. los Sí. beta testers perfectos, claro. Y es más, si eres una persona que dices, ¿me puedo permitir darle a esta persona que no se preocupe? Porque como es de los que más me escucha, quiero... esto va a ser de pago, pero para ti va a ser Un gratuito. extra, exactamente. Eso Es es. esa gamificación que en su momento hablé con Nacho, de decirle, Sí. tú eres el que más me sigue, pues que sepas que el primer año para ti va a ser gratuito y quiero tener este reconocimiento contigo, pero quiero que me digas si esto tú consideras o te parece que puede ser loable, ¿no? Pero que se hace muy habitual y claro, es una estrategia que me parece magnífica, porque en verdad Sí. que Es muy como buena. sabes a quién te puedes dirigir, es perfecto. Sí, y hay cariño ahí, sí, seguro que te van a responder con Claro, cariño, para que claro, porque o sea, aconsejándote bien, porque al final eso también pasa, ¿eh? La gente siente el podcast como suyo. Eso, Y eso no pasa con ninguna otra historia. Porque no está totalmente. mediatizado. Para mí la clave Sí. es que no dependes de una plataforma. No eres de YouTube o Sí. de TikTok. Eres de tal programa o de Sí. tal podcast. Que eso Sí, es muy sí. distinto respecto a otro tipo de contenidos. Pertenencia al grupo, esa sensación de familia, sí. Sí. Ahí con esa, un último punto sobre la newsletter que me ha ido a la cabeza. Ha habido dos cosas que me han venido maravillosamente bien para aumentar su utilidad y su llegada. Una, replicarla en LinkedIn. Ujú. Claro. O sea, porque es la misma que haces, pero la publicas en LinkedIn y funciona de maravilla. A mí o sea, yo en 2 semanas tenía 600 o 700 suscriptores a la newsletter solo en LinkedIn. O sea, es algo, no sé, no sé si es por el mecanismo como LinkedIn te la ofrece, que te invita a aceptar y tal, y hay una tasa de baja bajísima, o sea, la gente aguanta mucho. Y luego otra, añadir a ese contenido del podcast semanal otras historias relacionadas con lo tuyo. Claro. Que al final son réplicas, o sea, sí puedes escribirte tú una historia cojonuda, colgarla en tu web y colgarla, pero también te vale, y es maravilloso, desviarle a otros medios con historias maravillosas que tú has leído durante la semana porque te las lees, porque es tu trabajo estar informado y dices, hostia, qué historia más guapa, pues la voy a meter en la newsletter. Eso, en lo que me ayudó fue en dos cosas. Uno, en mejorar la tasa de apertura. Pasé de un 40 a un 60%. Hoy en día la newsletter tenemos una tasa de apertura de un 60, que es la leche, pero porque le interesa a la gente, sabe que le interesa lo que le vas a contar, ¿sabes? Ya está, es que no hay Claro. más secreto. Y luego por el tema de los patrocinios. Porque al incluir tú otras historias, un poco repliqué el modelo del podcast de generar una historia interesante para el oyente, pero en vez de en formato audio, Eso es. para meterla en la newsletter. Entonces, esas dos cosas me han funcionado muy bien para hacerla crecer.
Muy interesante esto que comentas, Nacho, y además yo creo que es perfecto, y además has puesto el ejemplo, que puedes publicar esa historia en la web, puedes publicarla en otro sitio, pero la newsletter tiene algo que no se nos olvide, que es que normalmente estás en el modo de que lees, es decir, cuando te llega la newsletter, normalmente la vas a leer, o vas a intentar, o por lo menos la vas a ojear. Es decir, y si no, la dejas, no sé si lo solemos hacer, yo creo que lo hacemos muchos, la dejas sin abrir el mensaje Sí. para cuando pueda leerlo con Yo calma. eso lo hago un ¿no? montón, sí. Exactamente. O si con Substack o con una plataforma de newsletters, me pongo a leer las newsletters. Y por tanto, cuando estoy en modo leer, bienvenidas sean las historias y bienvenido sea lo que me cuenten. Cuando Total. estás en otro modo, cuando estás en modo scrollear, en modo echar un ojo de LinkedIn, de redes, de tal, digamos que la paciencia que tienes de lectura es mucho menos. Es decir, a lo mejor en un minuto, bueno, ya lo leeré. Pero lo bueno que tiene la newsletter es que si consigues eso, el que sea un contenido interesante, relacionado con tu comunidad, y tiene ese plus, tiene ese extra, tienes mucho hecho. Y por lo tanto, Nacho, yo tomo muy buena nota de esta, pues de esta otra forma de utilizar newsletters para apoyar un podcast, que es pues lo que nos trae aquí a todos, ¿no? Sí, y al final también me han funcionado muy bien, bueno, muy bien. O sea, no en cuanto a nivel de números, pero sí de experiencia piloto, el tema del WhatsApp. O sea, yo creé un canal de WhatsApp del Role, Ajá. en el que todos los sábados, en cuanto me llega, lo cuelgo el enlace y invito a la gente a que me traslade peticiones, dudas, sugerencias a través de ahí. Entonces ahora tengo dos mecanismos un poco de feedback con la audiencia, muy que son directos. el email directo, que además pongo el mío, nachogomez@elrole.com, y me llegan todas las semanas 3 o 4. O sea, de gente que me propone historias, y es alucinante la validez de estas historias. O sea, yo me he quedado alucinado porque de 100 peticiones que me hacen 90 acaban saliendo en el Role. O sea, porque yo al principio tenía mucha reticencia de, buah, abro el mail a todo el mundo o el WhatsApp, ya verás lo que me llega. ¿Qué coño? O sea, un mensaje te llega así, que sí, que te suena un poco extraño o tal, pero la gran mayoría, la gente que se anima a escribirte, piensa en lo que está haciendo y te llega una propuesta que sabe que te puede encajar, si no, no te lo mandan. Y eso me ha servido un montón para nutrirme de historias, no de grandes titulares ni de grandes navegantes, porque eso es cuestión tuya traerlos, Claro. pero o de sí pistas, otras pero a historias. lo mejor de pistas para investigar o de dónde tirar, ¿no? Y sí, y me he nutrido a saco. El canal del Role, pues no tiene muchos, o sea, no me acuerdo cuántos tiene ahora, pero no hay mucha gente suscrita, pero yo lo sigo colgando porque no me cuesta nada. Pero ese mecanismo de feedback con la audiencia, joder, me ha sorprendido mucho por la calidad del diálogo con la gente que nos escucha. Pues tomamos muy buena nota. El canal de WhatsApp o el canal. Abrir los teléfonos, que se decía en la radio, lo de abrir los teléfonos. Abran los canales. Exactamente, Sí. abrir los teléfonos para tener ese feedback de calidad de tu audiencia, que sea, como dices, se ha tomado la molestia de preparar, de pensar un mensaje y decir, esto creo que puede interesar. Y si viene de una comunidad que te sigue, pues Eso es. lo probable, como dices, Nacho, es que sea el 90% o el 80%, el porcentaje que sea válido para como pista, para investigar, para entrevistado o para mejorar o para cambiar Estos algo. canales, por ejemplo, yo los conocí, o sea, es verdad que WhatsApp los incorporó hace poco tiempo, hace pocos años, tal, o meses, pero con Telegram, cuando empezó muchísimo también el podcast, creció mucho Telegram, gracias es a verdad que Telegram. fue, sí. O sea, fue una Fue un unión match. perfecta, fue un Sí, match sí. perfecto. Y recuerdo, creo que una de las mejores comunidades era la de Madresfera, más fieles, me refiero, más fieles, porque es verdad que, claro, todo el mundo que es madre y padre, tenerlos ahí, que esa sensación de estamos todos jodidos, estamos todos igual de jodidos y por lo menos nos lo pasamos aquí bien, Claro, pertenencia. sin dormir. Exactamente. Claro, pertenencia al grupo, pues Claro. si estoy jodido quiero estar con otra persona que esté igual de jodido, porque si no... Mal de muchos, mal de muchos. Total. Claro. Y me pareció maravilloso, pero bueno, con eso como también con cosas de cine, etcétera, ¿no? Las comunidades a través de esa parte rápida del teléfono móvil es brutal, y a día de hoy lo estamos viendo con Reddit también, ¿no? Esa pertenencia al grupo gracias a Reddit. Que Nacho Gómez, el Role, seguidle. Si estáis interesados en el deporte de vela, si no estáis interesados, al menos darle una oportunidad, pasad por allí para ver las cosas que hace Nacho. Y no sé si quieres contarnos alguna cosa más. ¿Podemos ir contigo a la vela en febrero? ¿Podemos ir? ¿No? Hombre, José y yo nos llegará la plantamos allí los dos. Sí. Todavía no está la fecha exacta, pero bueno, déjame un salvavidas. Si yo sin salvavidas se me da muy mal nada. Será un placer y un honor teneros allí, hombre. Y luego nos tomamos una cervecita y arreglamos el mundo
mundo, claro que sí. Sí, sí. Pues No, hecho queda. yo sobre todo recordar a la gente que se centre en el contenido, que al final todo esto es gracias a que podamos generar un contenido interesante para la gente y que os siga a vosotros. O sea, que a mí me ha salvado la vida y creo que si llevamos 5 años de vida en el role y tenemos la esperanza de seguir mucho más, es gracias a que gente como vosotros habéis invertido mucho tiempo en hacernos el camino más fácil. Porque claro, que la gente se deje de historias y de posibles tal, no, que os siga, que habéis hecho muchas cosas y muchas pruebas para facilitarnos el camino. Yo os lo agradezco un montón y animo a la gente a que os investigue más y que vea todo lo que habéis probado para cuando lancen sus proyectos. Pues, ¿qué podemos decir a eso, Pachi? Ya cerramos, apagamos Pues que aquí. apagamos hasta aquí. No, te lo agradecemos mogollón, Nacho. Sabes que eres bienvenido aquí a Campus Podcast y darte las gracias por venir a compartirnos también tu proyecto para que más gente siga aprendiendo, enriqueciendo, perfeccionando o decidiendo, pues sí, pues me parece guay, pero no es para mí. Bueno, pues perfecto también, ¿no? Que es lo mismo que tú hemos hablado antes. Sabemos, gracias a compartir estos conocimientos, sabemos cuándo sí, cuándo no y cuándo nunca, y eso es importantísimo. Y que nos has dejado una hoja que yo tengo aquí el cuaderno lleno de tips y de ideas interesantes que yo creo que pueden ser pues muy válidas para quien nos está escuchando, para el objetivo que has dicho, mejorar y hacer crecer tu podcast y llegar a más audiencia. Así que muchísimas gracias, Nacho, un placer, de verdad. Muchísimas gracias, ha sido un honor estar aquí con vosotros. Pues nada, pues recogemos y nos vamos, Pachi. Nos vamos. Hasta el próximo programa. Campuspodcast.es, ahí tiene la gente mucha más información, así que con esto lo dejamos y nos escuchamos, nos vemos, porque también nos podéis ver, aunque Lo que hay que ver tampoco tal, ¿pa' qué? ¿pa' qué? Pero bueno. Pero aquí os esperamos en el próximo episodio. Ya veremos a quién invitamos para que nos venga a compartir sus experiencias. Hasta la próxima. Adiós.